Pueblo de Dios, damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos da de dirigirnos a su pueblo hermoso, remanente de Jesucristo. Le saluda su hermano Raúl Rodríguez. Bendiciones, anhelamos que estén bien disfrutando el tiempo que Dios nos permite. Amén. Déjeme leerle una escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos Efesios el capítulo 1 y el verso 17 y 18 y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Qué hermosa palabra, y queremos considerar remanente a un tema muy hermoso, y es descubriendo maravillas de Dios. Creemos que Dios es Dios de maravillas, Dios de bondades, Dios de misericordias. Amén. Maravillas de Dios, Dios de milagros. Amén. Queremos considerar, hay una palabra que me gusta y es someterse, someternos, someteo, ¿sí? Pensemos, someterse quiere esto también decir, someternos a Dios es vivir su palabra, es amar su palabra, es proclamar su palabra. Someternos a Dios es vivir su palabra. Amén. Y al vivir su palabra, hemos dicho, tenemos cobertura de lo que es el Evangelio, cobertura del abrigo del Altísimo, cobertura de su presencia, cobertura de su ángel sobre nosotros, cobertura. Amén. Pensemos, un milagro es lo que debe de esperarse. Un milagro es lo que debe de esperarse del amor de Dios. Un milagro es lo que debe de esperarse por el amor divino, por el amor que Él tiene, amén, por nosotros. Un milagro interviene para el bien de este mundo. Un milagro interviene para el bien de este universo, que está este universo físicamente y moralmente desordenado. ¿Sí? Un milagro en un miembro de una familia manifiesta, esto interviene en lo que es la familia, el testimonio a la familia. Esta familia, a través de un miembro convertido, a través de un milagro de Dios, esta familia va a ser bendecida por el Evangelio. Familia bendecida por el Evangelio, ¿sí? Queremos pensar entonces que la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra es necesaria. Amén. Es necesaria la manifestación de los herederos de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Pero pueblo, queremos dejarlo con ese pensamiento y vamos a orar en el nombre del Señor. Y la Escritura dijo: un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y dijo: y que alumbre, perdón, vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, ¿sí? Para que entendamos, ¿sí? Vamos a orar. Padre que estás en gloria, anhelamos, Señor, honrarte, Señor, obedecer tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para no fallar, para no cometer errores. Amado Padre, anhelamos guardar tus riquezas, Padre, infalibles, que son a través de tu palabra, Señor. Guardarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra como a ti te agrada, Señor.
Padre, bendícenos en esta hora, guíanos con tu Espíritu Santo. Padre, danos revelación a nuestro espíritu, Señor, para tener en nosotros esa abundancia, esa riqueza, esa esperanza manifiesta a través de tu voluntad, Señor. Padre, en tus manos estamos, Señor, en tu mano está el remanente, Señor. Bendice, ayuda, fortalece, sana, libera, Padre. Obra, Padre Santo, te anhelamos, te necesitamos, Dios. En el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amado pueblo, gracias, pero el punto de hoy, al pensar en descubrir maravillas de Dios, vamos a pensar un poquito entonces en el libro de Jonás, donde hemos estado meditando, y su verso capítulo 1 y el verso 17, ¿sí? Y el verso 17 pues habla grandes cosas y dice, por ejemplo, pero Jehová, dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nuestra mente puede correr rápidamente y podemos recordar quién estuvo muerto por 3 días y 3 noches, quién resucitó al tercer día. Ya tenemos nosotros un mensaje muy hermoso. Amén. Pero es un principio y queremos decir, el libro de Jonás revela el soberano dominio de Dios sobre el hombre y toda la creación. Él es el que revela que Él tiene control de todo. ¿Será que Dios tiene control de todo sobre la faz de la tierra, sobre los mares, sobre los cielos? No vamos a dudarlo. Vamos a creer que sí, Dios tiene control de todo. Amén. Dice, la creación existió porque Dios existió primero. Cuando recordamos al Génesis 1, vamos a pensar, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Sí? Eso enseña, Dios fue primero que la creación. Dios es antes de todas las cosas. Por lo tanto, pensemos rápido que todo lo que vemos, todo lo que está, es creado por Dios. Entonces, pensamos rápido, Él es el creador. ¡Qué maravilla!, ¿sí? Él es el creador. Entonces pensamos, la creación existió porque Dios existió primero. Dios entonces, pensemos, conoce bien a su creación. ¿Por qué? Porque Él los hizo a cada uno de nosotros. Él hizo cada miembro que tenemos en nuestro cuerpo, cada órgano que tenemos en nuestro cuerpo. Dios lo hizo. Quiere eso decir, Él nos conoce y tiene control sobre nosotros, porque cuando algo se conoce, hay un control sobre aquella área. Amén. Él nos diseñó. Vamos a pensar entonces rápido. Los mares, por ejemplo. Dios conoce el agua dulce y el agua salada. ¿Cómo lo hizo Dios? Él sabe cómo lo hizo, ¿sí? Vamos a pensar, este es un misterio oculto. ¿Cómo hizo el agua salada Dios? ¿Cómo hizo el agua dulce Dios? Bueno, dejémoslo ahí. Pero el punto es, Él lo hizo, ¿sí? Dios conoce las profundidades del mar. Dios conoce las corrientes del mar. Dios conoce todo lo que hay en el mar. Conoce los peces grandes y los más chicos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Vemos al hombre entonces, el atrevimiento del hombre, todo lo que Él ha puesto en los mares. ¿Sí? Vemos que ha puesto buques de guerras, a submarinos y cuánto más. ¿Se estará agradando Dios por todo lo que el hombre está haciendo contra esas aguas del mar? ¿Sí? Pensemos después, es Dios el que ha puesto las riquezas en los mares, ¿sí? Él puso límites a sus aguas. Esas aguas tienen su límite, ¿sí? Pensemos rápido en la tierra entonces, ¿sí?
Él conoce la tierra, Él la formó, Él la afirmó sobre las aguas. Conoce entonces las riquezas que hay en la tierra, ¿sí? Él lo hizo, Él puso allí esas riquezas, ¿sí? ¿Cuántas riquezas tiene la tierra, sí? Bajo la tierra, ¿sí? Muchas minerales, muchas riquezas, ¿sí? Entonces Dios conoce todo esto. Pensemos entonces, el hombre de nada es dueño aquí. El dueño es Dios de todo esto, de todo, de todo. Pensemos, cuando una persona oye todos estos detalles, oye todas estas maravillas, esto, al pensarlo con una mente racional, su conciencia le ordenará que pare y que piense, ¿sí? ¿Realmente todo es de Dios? ¿Realmente hay un Dios que existe? ¿Sí? ¿Realmente la vida que tengo es limitada? ¿Por qué? Porque hay un Dios que así lo promulgó. Hay un Dios que así lo dictó, ¿sí? Lo ordenó, ¿sí? Entonces pensamos rápido, oh, soy peregrino en esta tierra. Oh, soy extranjero en esta tierra. ¿Sí? Su conciencia le dirá, le exhortará y parará para meditar, ¿sí? Y reaccionar y poder reconocer, poder arrepentirse y poder accionar, ¿sí? Es un Dios entonces creador. Él es el creador de los cielos. Él conoce todo lo que ha diseñado en los cielos, ¿sí? Él conoce, dice, sus estrellas y las llama por nombres a cada uno, ¿sí? Entonces, el hombre debe de considerar, debe de ver hacia los cielos y considerar qué grande es Dios. Considerar, reconocer las maravillas, reconocer las grandezas de nuestro Dios, ¿sí? Me gusta el verso 9 del libro de Jonás, capítulo 1:9. Miren lo que dice, se lo voy a leer para recordarle. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sí? Es un punto para reconocer cualquier humanidad tendrá que ver a los cielos. Hombre, de verdad, y Dios hizo eso que estoy viendo hacia arriba, ¿sí? Ver entonces el poder de Dios, ver entonces la misericordia de Dios. Buscar entonces a ese creador día por día, ¿sí? Pensar que Él es bueno, que Él es amor. Él ha hecho un milagro, Él ha hecho una maravilla, ha hecho una obra hermosa, ¿sí? Amén, al Dios grande sea toda la gloria y toda la honra. También me gusta el verso 14 para recordarle. Y dice, mire, estos hombres paganos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oiga lo que dice, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios lo que hace es porque Él cree que eso es bueno. Y eso es lo que Él quiere hacer. Cuando hizo allá en el Génesis siempre 1 y adelante, vemos que Él vio que toda la obra que Él había hecho era muy hermosa, muy buena. ¿Sí? Entonces consideramos que por muy malos, por muy paganos, por muy pecadores, al hablar estas maravillas de Dios y que tenga Él una mente hermosa, por muy malo que haya sido, pero hay un momento agradable donde pueda escuchar, donde pueda reaccionar y poder reconocer, wow, hay un Dios hermoso. En este punto queremos considerar,
es necesario la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Amén. De manera remanente que pensemos entonces en el verso 17, que es tan importante lo que sucede en ese verso, ¿sí? Y dice la escritura, se lo leo en el nombre del Padre siempre, dice el verso 17 del capítulo 1 de Jonás, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A principio le decíamos a usted quién estuvo por 3 días en la tumba, quién al tercer día resucitó. Sí, entonces vamos a considerar, sí, que la escritura nos enseña que es importante considerar el sacrificio del Padre por enviar a su Hijo unigénito a una creación pervertida, porque ese tiempo que el Señor se presentó en la tierra, había una generación muy pervertida, al igual que los días que hoy estamos viviendo, ¿sí? Pero Él se manifestó a las multitudes, Él se manifestó a uno por uno, ¿sí? De igual manera, nosotros como herederos de Él, es menester manifestarnos también, ¿sí? Pero queremos considerar cuando el verso 17 nos dice que Dios pues preparó, vamos a pensar, ¿para qué preparó? Para guardar a este profeta, para preservar a este profeta llamado Jonás. Y dice que por 3 días, dice, y 3 noches estuvo allí en el vientre del gran pez, ¿sí? Y decíamos en otra oportunidad, bueno, que no sabemos qué especie era, pero sí que era un gran pez que Dios designó, ¿sí? Para preservar a este profeta, ¿sí? Para rescatar a Jonás, para rescatarlo, preservarlo. Bien, pensemos entonces siempre en el verso 17. Pensemos cuando estos marineros agarran a Jonás para tirarlo al agua, ¿sí? Pensemos cuando el cuerpo de este tipo, profeta Jonás, toca el agua, de inmediato las aguas se aquietan. En pocas palabras, pensemos, se paraliza el agua. Todo hay paz, todo está normal, todo es tranquilidad. ¿Por qué sucedió eso? Él tocó el cuerpo de Jonás el agua y el mar se aquietó. Un milagro entonces, ¿sí? Es un milagro, ¿sí? El mar se aquietó y todo dijimos porque Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas, porque todas las cosas por Él subsisten, ¿sí? Vieron entonces desde antes este grupo de marineros, vieron milagros, vieron maravillas. Y todo eso se manifestó en sus corazones y sus conciencias. Les dictaminó cuando este hombre viene y les dice, cuando le preguntaron qué profesión tienes, él dijo, yo temo a Jehová. Oh Dios, el Dios de los cielos, dice, de los mares y la tierra. ¡Wow! Fue tremendo el impacto que estos hombres tuvieron. Amén. Entonces consideramos entonces pues que el furor del agua se aquietó toda vez y cuando este profeta cayó al agua, ¿sí? Pensemos, al parecer Jonás se hundió hasta el fondo del mar antes de ser tragado por el gran pez. Lástima, no vamos a llegar ahí, pero en otra oportunidad lo hacemos. Bueno, pensemos entonces, Jonás,
anda navegando por allí en lo profundo del mar, viendo las grandes corrientes. Pensemos en esto para considerar nuestra mente. Pensemos. El gran pez no dijo: hey marineros, aquí estoy, tírenmelo para acá. No dijo eso, ¿sí? No se asomó para pensar en que hey, ahí está listo el que lo va a rescatar a Jonás, ¿sí? O tírenlo de este lado, aquí estoy. No, no se oye nada de eso, ¿sí? Solo se oye entonces que Jonás cayó al agua, y todo ser humano que cae al agua, ese se hunde, no flota, se hunde, baja a las profundidades del agua, ¿sí? Entonces, pensemos esto. Cuando nosotros dormimos, estamos muertos. Tal vez usted se ha caído de la cama una vez y su esposa no se ha dado cuenta. Y al día siguiente le platica, le dice: me caí de la cama. Oh, no te sentí. ¿Por qué no le sintió? Estaba dormido, estaba como muerto. ¿Sí? Nada más que respirando. Amén. Entonces, pensemos. A veces tenemos sueños que los sentimos bien, o sea, los sentimos de una forma literal, el sueño. A veces tal vez hemos soñado, yo he soñado que de repente caigo en un vacío y como si se siente aquel aire, se siente aquella angustia, aquella situación, ¿sí? Pero no es real, ¿sí? Pero se siente muy literal y es un sueño, estoy dormido, ¿sí? Cuando despertamos a veces hasta sudando ahí, wow, del sueño que se ha tenido, ¿sí? O a veces estamos soñando de que pues tenemos un pleito, una lucha, y cuando despertamos, oh, pero gané en el sueño, ¿sí? Oh, Dios me ayudó, gané en el sueño, ¿sí? ¿Sí? Entonces, consideramos que al despertar, a veces recordamos y a veces no podemos recordar, ¿sí? Pero pensemos que Jonás cae al agua, ¿sí? ¿Será que para Dios es imposible hacer que Jonás deje de respirar y tenerlo vivo? No hay imposible para Dios, ¿sí? Pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Estuvo muerto ahí, pero ¿será verdad que no existía? Sí existía, Él tiene todo el poder para seguir viviendo, para seguir respirando, ¿sí? Y no necesita manifestarse afuera, Él estaba ahí en la tumba, ¿sí? De igual manera dijimos los sueños, ¿verdad? Los sentimos tan literales que como si fueran de verdad, ¿verdad? Entonces, pensemos, la escritura nos enseña en Jeremías 33:3. Fíjese, estamos considerando descubrir maravillas de Dios, amén. Y dice: clama a mí, fíjese lo que dice, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pensemos, pueblo, ¿por qué usted y yo no conocemos esas cosas grandes, esas cosas tan hermosas, ¿sí? Esos misterios de Dios, ¿por qué no los conocemos, sí? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a pensar entonces, si yo no las conozco, voy a pensar que yo soy un escudriñador de la escritura, amén, que conozco la Biblia de pasta a pasta, amén. Pero estas cosas que me habla aquí en Jeremías, yo no las conozco, ¿sí? ¿Por qué entonces no las conozco? Porque no están reveladas aquí en este libro. Acordémonos que la Escritura enseña que si se escribieran todos los acontecimientos, dice, las Biblias o los libros no caberían en este universo, porque es mucho, es demasiado, ¿sí?
Para considerar y dar paz a nuestro pensamiento acerca de lo que hemos dicho, mire lo que dice la Escritura en Deuteronomio 29:29. Fíjese lo que dice. Dice, las cosas secretas, oiga lo que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Primera. Vamos a la segunda. Mas las cosas reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Sí? Dijo dos, las reveladas son para nosotros. Tercero, y para nuestros hijos para siempre. Mire los propósitos. Pero 4 dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Usted y yo hemos oído a veces que se dice, oh Señor, dame una nueva revelación, Señor, que mira. Déjeme decirle, a veces no alcanzamos a entender las que ya están aquí reveladas, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a poder con una nueva revelación? Necesitamos primeramente escudriñar esta palabra que es revelada, ¿sí? Que es la voluntad, que es el favor, que es la gracia del Dios Santo, ¿sí? Pero pensemos nuevamente entonces Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, dijo, pertenecen a nuestro Dios, ¿sí? Y las reveladas que están en esta escritura son para nosotros. Dice tercero, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestro Señor y Salvador dijo, no he venido yo, dijo, a abrogar la ley, ¿sí? Sino que la ley se cumpla. Descubrir maravillas de Dios, qué hermoso es. Él anhela que usted y yo nos llenemos del conocimiento que tiene esta verdad. ¿Para qué? Para que le seamos testigos. Amén. Y dice la Escritura, siempre meditando acerca pues del verso 17. Dice entonces pues, para considerar, tenemos entonces que meditar en que Dios tiene el control de todas las cosas, sobre toda la creación, porque Él lo hizo así, porque Él es el creador, ¿sí? De todo y sobre todo. Él es el que tiene el control. Pensemos, Él tuvo el control del principio cuando Jonás huye, ¿sí? Él tiene el control entonces de preparar o de dar testimonio a estos hombres. Él tiene el control entonces de preparar un gran pez para que se trague a Jonás vivo. Pensamos otra vez, quiere esto decir como que Jonás anda dormido, anda soñando. Pero qué bueno si ese sueño lo tomara como un paseo, pero no es así, ¿eh? Ese sueño está terrible para Jonás, ¿sí? Pensamos entonces, es Dios soberano. Él hace lo que Él cree conveniente, ¿sí? Él hace como Él quiere, le dijeron los marineros a Dios
en el verso 14 del capítulo 1 de Jonás, ¿sí? Él es soberano y Él hace como Él quiere. Cuando estos hombres se dan cuenta, ofrecieron sacrificios y ofrecieron votos a Jehová. Cuando nosotros nos damos cuenta también de quién es Dios, quién es el Creador, ¿sí? Tenemos nosotros que adorarle, tenemos nosotros que servirle, porque Él es Dios, porque Él es Creador. Tenemos nosotros que amarle, tenemos que nosotros darle nuestra mente, tenemos que darle nuestro corazón, tenemos que darle nuestra alma, tenemos que darle todo nuestro ser. Reconozco que soy tuyo, Dios. Poner en sacrificio nuestra vida, ¿sí? Para ser de agradable a nuestro Dios, ¿sí? Para ser obedientes a nuestro Dios, ¿sí? Obediencia quiero, dice, y no sacrificio. Pero en este caso necesitamos tomar control de nosotros mismos, y Él dice que Él nos dio dominio propio, ¿sí? Para que nosotros mismos tengamos control de nosotros mismos, ¿sí? Y poder decir, soy obediente a la palabra de Dios. Vivo bajo la palabra de Dios. Vivo bajo la presencia de Dios. ¿Por qué? A través de la obediencia, tener un control en nuestras vidas de que yo debo de ser obediente siempre, siempre, siempre. Amén. Agradar a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él es nuestra roca, Él es nuestra defensa, ¿sí? Él es nuestro refugio. Entonces, la Escritura nos enseña hay que cumplir cuanto antes nuestros votos, ¿sí? Vamos a pensar, somos nosotros deudores a nuestro Dios. Debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios porque somos deudores, nos hacemos dueños de lo que no es nuestro, ¿sí? Queremos decir siempre, pensando en el verso 17, el Señor Jesucristo da testimonio del carácter de esta historia del personaje llamado Jonás. ¿Quiere usted considerarlo? Ahí lo lee Mateo 12, 38, 41. Hay muchas más escrituras donde nuestro Salvador Jesucristo da testimonio de este profeta llamado Jonás. También Jesucristo da testimonio que la preservación de este profeta, preservación es guardarlo, ¿sí? ¿Se acuerda la historia de José? Fue preservado con propósito para sustentar a su familia. Dios lo preservó con propósito. Nuestro Señor testifica de la preservación de este profeta, ¿sí? Dentro del gran pez. Fue una señal o es un tipo de la permanencia del Hijo de Dios en la tumba y de su resurrección. Jonás, un tipo, ¿sí? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pensar, ambos eventos son milagrosos, ¿sí? Y ambos eventos de igual manera son creíbles. Usted y yo creemos que nuestro Salvador estuvo en la tumba, que nuestro Salvador resucitó, se levantó de esa tumba, ¿sí? Es algo increíble, pero usted y yo estamos seguros que lo creemos. De igual manera, la historia de Jonás es real, es verídica, no es mentira, ¿sí? Dios sigue siendo bueno y Dios anhela que usted y yo sigamos descubriendo las maravillas de Dios. Vamos a orar, el tiempo se nos terminó. Padre que estás en gloria,
esta palabra que hemos oído de ti hoy, Señor, sea rema en nosotros, Padre. Queremos conocerte cada día más. Queremos descubrir tus riquezas, tus maravillas, Señor. Queremos descubrir, Señor, para ser más eficaces ante ti, Señor, y presentarnos, Señor, a esta humanidad que se pierde sin Dios y sin esperanza. Amado, queremos ser voluntarios en buscar tu rostro. Ayúdanos, Padre. Bendice a remanente, guarda remanente, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea toda alabanza. Te amamos, Padre, por Cristo Jesús. Amén, amén.